Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar en formato híbrido organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. Soy el profesor Rafael Hinojosa Segovia y hoy estoy de moderador fundamentalmente por mi condición de vocal del patronato de esta escuela en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En el marco de colaboración entre el Ilustre Colegio Notarial de Madrid y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, se creó la Cátedra Extraordinaria de Derecho Privado Antonio Rodríguez Adrados para potenciar el estudio del derecho notarial y completar la oferta académica e investigadora de nuestra facultad en materia de derecho privado, en estrecha colaboración con el notariado madrileño, con el fin conjunto de ambas corporaciones de prestar un servicio a la sociedad mediante el estudio de cuestiones notariales de relevancia científica e interés social. Recordar que Antonio Rodríguez Adrados ha sido uno de los grandes del notariado español, notario de Madrid, decano de su ilustre colegio notarial, presidente del Consejo General del Notariado Español, entre otros cargos que ha desempeñado. Los directores de la cátedra son Ignacio Solís Villa, que ha ejercido como notario en Madrid durante muchos años, llegando a ser decano de su ilustre colegio, que ha simultaneado con la docencia del derecho civil y que ha sido un profesor muy querido en nuestra facultad. Y Cristina Amunátegui Rodríguez, catedrática de Derecho Civil, a quien tuve la suerte de tener como profesora en quinto de carrera. Como consecuencia de esa relación institucional entre el Colegio Notarial y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, se han programado, entre otras actividades, en este curso académico 2021-2022, 3 cursos en esta Escuela de Práctica Jurídica. Un curso de alta especialización de Derecho de Sucesiones y 2 diplomas de alta especialización sobre la reciente reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad y sobre jurisdicción voluntaria notarial, que están dirigidos fundamentalmente a abogados, licenciados y graduados en Derecho, y en el de esta tarde también a miembros de fundaciones tutelares, de asociaciones de personas con discapacidad, trabajadores sociales u otras personas interesadas en la reforma. Como preludio de estos cursos se han organizado 2 webinars. El primero, el que nos ocupa hoy, sobre el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad, y el segundo, el miércoles de esta semana, sobre jurisdicción voluntaria notarial. El seminario virtual que nos reúne esta tarde se refiere a la Ley 8/2021 de 2 de junio, por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 3 de junio del año pasado, que entró en vigor a los 3 meses de su publicación en virtud de la disposición final tercera, es decir, el 3 de septiembre del año pasado. Esta ley ha supuesto un cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico, ya que los conceptos tradicionales sobre protección de las personas han sido sustituidos por otros principios nuevos que parten del respeto a la persona, su voluntad, deseos y preferencias, así como a la adopción de apoyo en que precisen. Se trata de una reforma extensa de leyes muy importantes, y es más, se ha dicho que ha sido una de las mayores reformas legales que han ocurrido en España, en nuestro ordenamiento jurídico, en las últimas décadas. Para explicar estos cambios contamos con la catedrática Cristina de Amunátegui, a la que ya me he referido anteriormente, y con el notario honorario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, Isidoro Lora Tamayo Rodríguez, que ha desarrollado su función en notarías demarcadas en distintas localidades del territorio nacional.
No quería concluir sin señalar que, dada la situación que atravesamos muchos de ustedes, no hayan podido asistir presencialmente a este seminario y estar en este salón de actos de la escuela, que me trae muy gratos recuerdos, dado que hace casi 40 años pronuncié en nombre de toda la promoción el discurso en el acto de clausura oficial del curso general de acceso a la profesión de abogado, porque así podrían haber disfrutado especialmente del artesonado. Una advertencia previa. Tras las intervenciones de los ponentes, habrá un coloquio para contestar algunas de las preguntas que se formulen, que deberán ser escritas por el chat. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Cristina Damunátegui y cuando finalice a Isidoro Lora Tamayo. Cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras y por la presentación. Ha avanzado mucho ya de lo que va a ser la ley. Quería saludar a todos, fundamentalmente a los presentes y también, por supuesto, a los que están conectados online. Y advertir desde ya que quedo a su disposición para las preguntas que después quieran formularnos, porque tenemos que ajustarnos a unos tiempos muy concretos, que en un tema como el que tenemos que abordar, pues evidentemente es una visión, un acercamiento con la ley. La ley, con el webinar lo hemos titulado Apoyo a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. Nuestra intención no es otra que llevar a cabo una aproximación, un acercamiento inicial a una de las leyes que, como ha dicho el profesor Hinojosa, puede considerarse de las más importantes en las últimas décadas. La Ley 8/2021 para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Muchas veces cuando se publican las leyes tenemos en la cabeza una serie de estereotipos. Si pensamos que es una ley que afecta al derecho de familia o es una ley que afecta al derecho de persona, pensamos que no es una norma compleja, que es algo que no va a requerir de excesivo estudio, de excesiva preparación, sucediendo lo contrario cuando es una ley que se refiere pues, a créditos hipotecarios, a derecho hipotecario, a derecho concursal, otra serie de materias en las que sabemos que tenemos que tener una cierta preparación para entenderlas. Desde ya les quiero decir desde el principio que esta ley es una ley enormemente compleja. No es una ley fácil de asimilar en ningún aspecto, en ninguna de sus regulaciones. ¿Por qué? Pues porque su entendimiento, como vamos a intentar poner de manifiesto, exige acercarse a sus orígenes, exige saber lo que significa la discapacidad, nos exige cambiar muchísimos de los conceptos con los que hemos amueblado siempre nuestra cabeza en el ámbito del derecho civil, conceptos que son sustituidos por otros que en muchos casos proceden del campo social. Y les avanzo que todo esto no es sencillo y que todo esto requiere su tiempo. Yo llevo muchos años estudiando los temas de discapacidad, los temas de capacidad jurídica, y además, pues muchas veces leemos un trabajo, luego leemos otro y nos convence lo que dice su autor, cuando hace 10 minutos estábamos pensando otra cosa completamente contraria. Todo esto exige que encontremos un punto de equilibrio. Y encontrar ese punto de equilibrio no es fácil. Por ejemplo, yo he dado a leer a profesionales cercanos a mí artículos como el 255 de la ley. Y no ven con claridad qué hay contenido en ese artículo. Es un artículo que si no se explica, no se sabe lo que quiere decir. Y esto no solo en gente que se aproxima a la ley, sino en profesionales, en magistrados, en jueces, en abogados, que exigen de una cierta preparación. O, por ejemplo, artículos dentro del campo de sucesiones, el 663, el 665. Si uno no sabe exactamente qué quieren decir desde el punto de vista de la discapacidad, términos como expresar o manifestar la voluntad, uno tiende a acercarse a las discapacidades sensoriales. Y no ese es el sentido de esos artículos. O, por ejemplo, no sabemos lo que son apoyos, no sabemos lo que son ajustes, no sabemos lo que son instrumentos. Insisto, porque son conceptos que proceden del mundo de la discapacidad, del mundo social. ¿Cuál es el origen de esta ley? El origen de la ley obedece a la necesidad de adaptar al ordenamiento español las premisas de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que se conoce ya como la Convención de Nueva York de Naciones Unidas, del año 2006.
Esa convención se ratifica por el Estado español sin hacer ninguna reserva en el año 2008. A partir de ese momento, al publicarse en el BOE, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento, lo que quiere decir que es plenamente aplicable. La Convención es un texto de una amplitud enorme, que se refiere a muchísimas cuestiones y dentro de ellas, evidentemente, a la discapacidad, a la capacidad de las personas. Y esa referencia la hace en el artículo 12, del que seguramente habrán oído hablar ya 1.000.000 de veces. Les leo rápidamente el artículo 12 de la Convención. Los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida. 3. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir abusos. Salvaguardas que asegurarán que las medidas al ejercicio de la capacidad respeten los derechos, voluntad y preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible. Aprovecho la interrupción porque nos han dado permiso para quitarnos la mascarilla y se me había olvidado. Que se apliquen en el plazo más breve posible, que estén sujetas a exámenes periódicos, que sean, entre otras cosas, proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Sigue el artículo 12, sigue con un apartado importante, pero ya no lo voy a leer. Todo esto que he dicho, muchas veces pensamos que son conceptos vacíos. En absoluto son conceptos vacíos. Son conceptos que van a presidir la interpretación, la aplicación de la Convención y son unos principios extraordinariamente importantes para su seguimiento. En otros apartados de la Convención se habla de la dignidad, de la igualdad de las personas con discapacidad, de su autonomía, de su libertad y va definiendo conceptos como la propia discapacidad, el lenguaje, discriminación, ajustes razonables y muchísimos otros que han sido seguidos por nuestro legislador. Sobre la Convención existe una observación general que se publicó en el año 2014, decisiva en cuanto al entendimiento de lo que significa el artículo 12 de la Convención. Desde el año 2008 hasta el año 2021, esta norma ha tenido reflejo en diferentes aspectos, entre otros el texto refundido de derechos de las personas con discapacidad, pero se obviaba la cuestión de la capacidad jurídica, evidentemente la más espinosa desde el punto de vista civil. ¿Qué ha ido haciendo el Tribunal Supremo durante estos años? El Tribunal Supremo, estamos llamando la atención un minuto al fondo. El Tribunal Supremo ha ido adaptándose a la Convención con una jurisprudencia rompedora, precursora, en la que desde el 2009 ha intentado dar entrada a muchos de estos principios. ¿Cómo? Intentando no reducir la capacidad de las personas, intentando reinterpretar la figura de la curatela, intentando determinar la extensión de las sentencias sobre lo que era la incapacitación de otra manera, destacando la importancia de los sujetos, especialmente a través de la autotutela, el respeto a las decisiones personales, o estableciendo doctrinas sobre la imposibilidad de que estas sentencias contuviesen prohibiciones, por ejemplo, sobre contraer matrimonio o sobre otorgar testamento, a las que estamos todos acostumbrados. También ha sido decisiva la labor del Ministerio Fiscal en la intención de ir introduciendo los principios de la Convención en el tratamiento de las materias sobre capacidad. Aquí llegamos a la tramitación de la ley. Evidentemente, por los problemas de las legislaturas anteriores, la ley ha tardado muchísimo en tramitarse. Se publicó un primer borrador del anteproyecto elaborado por la Comisión General de Codificación en el 2018. Tras sucesivos
borradores, intervenciones del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, intervenciones en la fase pública, y se publica el proyecto en el Boletín Oficial de las Cortes en julio del 2021. Durante todo ese tiempo ha recibido una atención doctrinal desproporcionada para un anteproyecto. Atención doctrinal en que se han ido destacando sus inconvenientes, sus problemas, sus omisiones, sus posibles errores, que en algunos casos han sido tenidos en cuenta y en otros no. ¿Por qué me he detenido en todo esto? Pues porque muchas veces no es posible que entendamos lo que dice la ley sin que conozcamos todo esto que ha pasado antes, remontándonos a la Convención, a la observación, a la tramitación parlamentaria. El texto de la ley, además, se ha ido desordenando cada vez más en la tramitación parlamentaria. Y a uno le cuesta encontrar las cosas o le cuesta relacionar las cosas. Por eso es necesario conocer la materia desde un punto de vista completo, desde un punto de vista que pueden proporcionar quienes la han estudiado muy detalladamente, porque lo que es imposible es que un abogado que se enfrente a un procedimiento en el que hay alguna repercusión de la capacidad tenga que ponerse a estudiar los antecedentes legislativos, la origen de la Convención, qué dice la observación sobre la interpretación de la Convención y remontarse años y años y años para saber qué quieren decir algunos conceptos. Por eso, en ese sentido, se agradecen los congresos, las jornadas y, por supuesto, los cursos de alta especialización. Entramos en la ley. La estructura de la ley pues es, evidentemente, como todas las leyes. Tiene un detallado preámbulo que es de lectura imprescindible, obligatoria, que además se ha mantenido a pesar de lo que ha cambiado la ley. A lo mejor deberían haberse adaptado algunas cosas, porque falta explicación de algunas instituciones en las que después entrará Isidoro Lora Tamayo, que no se ven en el preámbulo de la ley. Después va reformando por orden, les voy diciendo, la ley del notariado. Vaya por delante que los notarios son una pieza clave y fundamental en el desarrollo y en la ejecución del contenido de la ley. El Código Civil, que es el texto más reformado, la ley hipotecaria, aquí la ley hace un poco de ley pisuerga y reforma algún artículo de la ley hipotecaria que no tenía por qué haber vivido en este contexto, como el 28, pero bueno, se reforma la ley de enjuiciamiento civil, la ley 41/2003 del patrimonio protegido, al principio no la incluyen y es evidente que tiene que sujetarse a las premisas de la Convención y aparece en el proyecto. Se reforma la ley de jurisdicción voluntaria, en la que vemos cómo se destaca la participación de lo que se llama el tercer sector, el sector de las asociaciones, de las fundaciones, etcétera, en toda la materia, el Código de Comercio, y sigue con unas disposiciones adicionales. Esas disposiciones adicionales ponen de manifiesto la importancia que tiene, lo acabo de decir, el tercer sector, lo repito, y la necesidad de que se forme a todos los profesionales que deben conocer la aplicación de la norma. Notarios, jueces, fiscales, por supuesto, abogados, etc. También tiene unas disposiciones transitorias muy complejas y una disposición final. El grueso de la reforma, evidentemente, afecta al Código Civil y afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dentro del Código se hace un recorrido por diferentes instituciones y materias, no puede ser de otra manera. En persona, en familia, se reforma absolutamente la tutela de los menores en el sentido de separarla completamente del ejercicio con apoyo por parte de las personas con discapacidad. Se suprime la patria potestad prorrogada, se suprime la patria potestad rehabilitada, se quiere romper con la inspiración de la protección de los menores y de manera completamente diferente el apoyo a las personas mayores con discapacidad. Se regulan las medidas de apoyo, artículos 249, 299, todos ellos nuevos. Hay reformas en sucesiones, fundamentalmente relativas al otorgamiento del testamento. Reforma en normas contractuales del peso de los artículos 1263, la impugnación 1301, 1302 y concordantes,
muchas veces con novedades que nos va a costar encajar porque no las entendemos, porque exigen muchísimo detenimiento. En materia de contratos hay reformas puntuales. Muchas veces se deja al legislador llevar por inercia, donde ponía incapacitación, pues ponemos persona sujeta a medidas de representación por curatela representativa. Bueno, todo esto requiere una conexión que, insisto, no es sencilla. Por otra parte, la reforma afecta a las instituciones de protección, perdón, a las instituciones de apoyo, pero tenemos una serie de principios dentro del Código Civil que es difícil encajar porque no se ha procedido a una regulación entera o nueva del Código Civil. Esto en sucesiones, por ejemplo, se pone muchas veces de manifiesto. Al abordar la ley, lo primero que tenemos que analizar es cuál es el concepto de discapacidad, si es que lo hay, y qué es el apoyo. La ley es una ley de personas con discapacidad. La discapacidad no es algo esencial a las personas con discapacidad, es una circunstancia. Por eso no es posible utilizar expresiones como personas con discapacidad, personas discapacitadas, sino que deberemos hablar de personas con discapacidad. No hay discapacitados como si fuera una clase distinta de otras personas. La ley ha evitado, pero además a conciencia, deliberadamente, cualquier formulación sobre lo que significa la discapacidad. Eso no lo hace la Convención de Nueva York, tampoco lo hace la Observación General de Naciones Unidas sobre el artículo 14. El legislador español no ha querido definir la discapacidad, se mantiene en un aspecto neutral. De manera que lo único que nos viene a decir es que la persona con discapacidad es aquella que necesita apoyos para el ejercicio de su capacidad y las medidas de apoyo son las que necesitan las personas que tienen discapacidad. En un movimiento circular que no se rompe, lo cual, pues cuando uno se enfrenta a la ley por primera vez, tampoco es muy sencillo de interpretar. En las sucesivas redacciones se incluye, primero desaparece y luego vuelve a incluirse la disposición adicional cuarta del Código. Y es ahí, en esa disposición adicional, ojo, que está dentro del Código Civil, y la ley tiene una amplitud que excede del Código Civil, ahí nos habla de 3 tipos de discapacidades. No les voy a leer la disposición para abreviar un poco, pero tendríamos 3 conceptos dentro del Código Civil sobre lo que significa la discapacidad. Una discapacidad que sería la misma que determinaba la Ley 41/2003, que es discapacidad psíquica superior al 33% y física o sensorial superior al 65%, más dependencia grado 2 o 3. A mí lo de la dependencia me parece un error, es administrativizar completamente el concepto de discapacidad y esto muchas veces no se entiende desde la práctica del ejercicio ni desde la práctica judicial. Ese concepto de discapacidad que abarca discapacidad física y psíquica se va a seguir para el artículo 96 y luego para algunos artículos dentro del derecho de sucesiones. 756, 782, 808, 822 y 1041. Después tenemos otro concepto de discapacidad que será tenido en cuenta cuando el legislador expresamente mencione alguna discapacidad. ¿Cuándo hace esto? En los testamentos, en el otorgamiento de testamentos, que se refiere a discapacidades como la ceguera o la sordera. Y nos dice la disposición: a los efectos de los demás preceptos de este código, salvo que otra cosa resulte de la dicción del artículo, toda referencia a la discapacidad habrá de ser entendida a aquella que haga precisa la provisión de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Luego tiene que ser, por definición, una discapacidad psíquica o una discapacidad cognitiva. Vaya por delante que la ley en ningún momento hace referencia ni a los enfermos mentales ni a las personas mayores que van sufriendo deterioros cognitivos, cuando sin duda ocupan, pues yo diría fácilmente el 90% de los procedimientos judiciales sobre esta materia. ¿Qué son los apoyos?
El apoyo es un concepto que viene del mundo de la discapacidad. Todos nos apoyamos para tomar cualquier decisión. Nos informamos, nos asesoramos, pedimos consejo, recibimos opiniones. También son apoyos unas gafas, una silla de ruedas, un bastón, quitar barreras arquitectónicas. Y de todos estos conceptos, el preámbulo nos dice, siguiendo los textos internacionales, que el apoyo es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. ¿Qué nos sigue diciendo la norma? Cuando de ninguna manera sea posible apoyar a la persona en el ejercicio de su discapacidad, es cuando de manera excepcional, de manera residual, se podrá acudir a decisiones representativas, que ya veremos que además no siempre serán plenamente sustitutivas. La ley ofrece una gran variedad de medidas de apoyo. Esto hay quien le parece muy bien y hay quien le parece muy mal, porque no es la tendencia que se sigue en otros ordenamientos europeos. Yo creo que está bien porque, por una parte, cuando las cosas cambian mucho, se rompen muchas inercias. De manera que si antes solo teníamos la figura de la tutela, ahora vamos a tener un elenco, una variedad de figuras, todas ellas reguladas, que además son cambiables, pueden ser alternativas, pueden ser cumulativas, según se vayan ajustando a las necesidades de apoyo. ¿Cuál es la labor de los abogados, de los notarios, de los profesionales? Asesorar sobre cuál es la medida que le corresponde a cada persona, según los principios a los que luego me referiré, junto con una información a la persona en el sentido de que pueda ayudarla a adoptar cualquier decisión en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esas decisiones se extienden a todos los ámbitos, al ámbito patrimonial, al ámbito personal. Dentro del ámbito personal existe una potenciación que antes no existía sobre el respeto a dónde quiere vivir la persona, con quién quiere vivir la persona, qué relaciones tiene. Pues también debemos incluir el ocio, si quiere vivir en un piso tutelado, si prefiere vivir con su familia. Una serie de decisiones que necesariamente tiene que atenderse por quienes vayan a prestar apoyos. Cuando hemos leído el artículo 12, hemos visto una serie de principios que son esenciales para el entendimiento de la ley. El respeto a la dignidad de la persona, el respeto a su autonomía, a su igualdad a cualquier otro tipo de personas, desapareciendo radicalmente la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Ya no podemos hablar de capacidad jurídica y de capacidad de obrar. Solo hay una capacidad y un apoyo para el ejercicio de esa capacidad. Desaparecen las declaraciones de incapacidad de alguien. Desaparecen las modificaciones sobre la capacidad de alguien. Desaparecen las prohibiciones de derechos a las que hasta ahora hemos estado completamente acostumbrados. ¿Qué es lo que debe hacer el ordenamiento? Posibilitar que cada persona, según sus circunstancias, reciba los apoyos adecuados para poder decidir por sí mismo. En el ordenamiento, desde que se publicó el Código Civil, hemos pasado de un sistema de protección a las personas que pasaba por su apartamiento, muchas veces con la inclusión en internamiento en centros de cuidado, en el que solo importaba la protección patrimonial. Después pasamos con la reforma del 83 a un modelo médico, un modelo muchísimo mejor, un modelo que sobre el papel fue muy bueno, pero no se aplicó como se debería haber aplicado. Y de ahí nos vamos ahora a un modelo de plena inclusión de la persona con discapacidad. Persona con discapacidad que además actúa según nuestro legislador, conforme a su voluntad, deseos y preferencias. No derechos, como dice la Convención, sino voluntad, deseos y preferencias. Desaparece completamente la función de lo que entendemos por protección. Bueno, desaparece completamente, no. Ya verán que no.
a lo largo del contenido de la ley, pero en principio en las medidas de apoyo sí. No puede continuar la protección en el sentido de adoptar las decisiones de otra persona, que era lo que sucedía antes a través de la tutela. No hay necesidad de adoptar una decisión en interés o beneficio de la persona. Lo que hay es que ayudarla, lo que hay es que apoyarla para que sea ella misma la que decide. Es evidente que esos apoyos cambiarán según las circunstancias de la persona. Y utilizando unas palabras de una de las relatoras de Naciones Unidas, en el seguimiento de la Convención, los apoyos se dirigirían a que la persona obtenga y comprenda toda la información, evalúe las posibilidades y las consecuencias de la decisión, exprese y comunique su decisión y sea capaz de aplicar esa decisión para el futuro. La Convención hemos visto que tiene una serie de principios que se incorporan en el texto de la ley y de ellos me voy a detener en los 4 que habría que considerar más importantes. La autonomía, la necesidad, la proporcionalidad y la subsidiariedad. El respeto a la autonomía de la persona con discapacidad se manifiesta en distintos aspectos. En primer lugar, se manifiesta en el respeto a las decisiones que adopte la persona respecto de los apoyos que ella misma necesite. Esto es lo que se llama la planificación anticipada de medidas, que es extraordinariamente oportuna. De todo esto va a hablar Isidoro en su ponencia. ¿Por qué es también muy oportuna? Porque una persona con discapacidad, a la hora de planificar cuáles quieren que sean sus medidas, actúa en unas condiciones de mayor tranquilidad, de mayor recepción a los apoyos, que cuando lo hace en el marco de un procedimiento judicial. Existe una absoluta preferencia en la ley por los apoyos de carácter voluntario. Se manifiesta también la autonomía de la voluntad a lo largo del desarrollo de las medidas y de los apoyos. En cada momento debe ser la voluntad de la persona con discapacidad la que debe regir todo lo relativo a sus propias incumbencias cuando está sujeta a cualquier medida de apoyo. Tanto su parecer como su expresión de voluntad, fundamentalmente a través de una detalladísima labor de información de quien presta las medidas, de manera que coloquemos a la persona en la posición de poder adoptar las decisiones. Solo cuando eso no sea posible, cuando fracasen las medidas de apoyo en este sentido, es cuando se puede acudir a medidas de apoyo representativas, como fundamentalmente la curatela representativa. Y aún en este caso, la ley obliga al curador a la hora de decidir, por eso antes he dicho que son medidas representativas, pero no siempre sustitutivas, a decidir no conforme a su propio criterio, esto parece que no lo va a tener muy claro el Tribunal Supremo, no conforme a su propio criterio, sino teniendo en cuenta cuál ha sido su trayectoria vital, cuáles han sido sus creencias, cuáles han sido sus valores, intentando colocarse en la postura de la persona para ver lo que ella hubiera decidido. Solo, evidentemente, en el caso de que eso no sea posible, pues evidentemente una discapacidad que se tenga desde el nacimiento de la persona, es cuando el curador representativo puede adoptar decisiones sustitutivas. Fuera de ese caso, no podría. Me quedan 5 minutos, así que voy a ir un poco más deprisa. La tercera parte en la que se manifiesta el principio de autonomía es en lo que se ha venido a llamar por algunos el derecho a equivocarse de las personas con discapacidad. Hay una expresión más adecuada de Santos Urbaneja, un fiscal que escribe muchísimo sobre discapacidad, que es el derecho a tirar los dados exactamente igual que los puede tirar cualquier otra persona. Esa voluntad, ese derecho a equivocarse, puede llevar también a la persona a rechazar los apoyos. Rechazar los apoyos que se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a ir a un procedimiento contradictorio. Y también podemos tener el caso que quiera actuar al margen de sus apoyos, lo cual va a ser posible atendiendo a las nuevas medidas
de apoyo que hay y esto sí que puede crear problemas. ¿Qué tienen que hacer los tribunales? Un esfuerzo enorme en respetar la autonomía de la voluntad de la persona, con quien quiere vivir. Lo que antes hemos visto que era la autotutela, ahora autocuratela, tiene que llevarse a su máximo extremo. Muchas veces la persona con discapacidad solo quiere 3 o 4 cosas: vivir con un hijo, vivir con otro, poder administrar el dinero de bolsillo, cosas muy sencillas, y en ese aspecto hay que intentar respetar siempre su voluntad. El principio de subsidiariedad quiere decir que solo se adopta una medida de apoyo cuando no hayan funcionado las medidas voluntarias. Se evita la judicialización de la vida de una persona. Hay un elenco de medidas voluntarias destinadas a que la persona, bien a través de las mismas o simplemente recurriendo a circunstancias fácticas como es la guarda de hecho, tengan resueltos todos los problemas que puedan encontrar. No es imprescindible llegar a un procedimiento judicial. Incluso cuando se llega a procedimientos judiciales, y esto se ve en la Ley de Jurisdicción Voluntaria clarísimamente, hay un intento, que es lo que la profesora Aguilarte ha querido llamar o llama pasarelas a la autodeterminación, que intentan que a pesar de haber empezado un procedimiento judicial, se adopten medidas voluntarias para que la persona pueda, cumpliendo el principio de subsidiariedad, no tener que llegar a los procedimientos judiciales. ¿Necesidad y proporcionalidad es lo mismo? No. Puede parecerse mucho y son principios que se ven más en las medidas judiciales. La necesidad quiere decir que una persona solo tiene que ser apoyada en lo que precise, en lo que requiera, ni más ni menos. Evidentemente, cuál sea esa extensión, pues obliga muchas veces a que los tribunales tengan que tener en cuenta informes psicosociales y, por supuesto, informes médicos. Lo que no es posible, en virtud del principio de necesidad, es esas grandes declaraciones de privo a la persona de toda su capacidad para actuar, le prohíbo todo lo que se puede prohibir. Ese tipo de comportamientos van en contra o ese tipo de prácticas van en contra del principio de necesidad. Me voy a saltar otra serie de cosas. ¿Qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad quiere decir que una vez que tenemos cumplida la necesidad de que esa persona requiere de apoyos, el apoyo se haga de una forma absolutamente personalizada, proporcional a la situación de cada una de las personas. Esto es lo que se ha venido llamando por el Tribunal Supremo, con expresión que a mi coponente no le parece muy adecuada, el traje a medida, que se podría decir de otra manera. Bien, es decir, se tienen que acabar las sentencias estandarizadas, se tiene que acabar que después de todo un procedimiento judicial se resuelva en 3 líneas qué es lo que puede y lo que no puede hacer la persona, con prohibiciones generales como necesitará representación para cualquier acto de disposición. Bueno, ¿qué actos de disposición? Porque no todos los actos de disposición son lo mismo. Y si una sentencia dice para todos los actos de disposición, no está comprendiendo lo que es el sentido de la Convención ni de la ley. Y todo esto no nos habría servido absolutamente para nada. Hay veces que se dice, bueno, mínima intervención. Mínima intervención no quiere decir que estos pronunciamientos se reduzcan. Mínima intervención lo que quiere decir es que no hay que reducir las esferas de ejercicio sin apoyos de la persona con discapacidad cuando no se requiera, que no hay por qué privar de derechos cuando no lo requiera la persona. Termino. Yo durante estos días me he dedicado a mirar las sentencias de audiencias que ya tenían que aplicar la ley en sus recursos y varias sentencias de juzgados publicadas en el CENDOG. Y vemos de todo, desde los que pasan, perdón por la expresión, de la ley, a los que no la entienden, se ve que no la entienden, pues hay pronunciamientos como que, por ejemplo, es una persona que vive en una pensión, está tutelada por una institución tutelar, y dice el magistrado que también ejerza la guarda de hecho la madre porque va a comer a casa de su madre y su madre le prepara todos los días la comida.
Dices, pero es que esto no es una guardatecho. O sea, es que no estamos entendiendo la ley. O sentencias que dicen, muy bien, respeto el poder preventivo, hizo uno fenomenal, pero no respeta el poder preventivo y luego nombra un curador para las mismas facultades que tiene el poder preventivo. Eso es complicar todavía más la cuestión. Hay que hacer un esfuerzo. Otras las vemos que recogen en mitad de la ley artículos, el 249, el 250, el preámbulo, cosas que dice el Tribunal Supremo, pero luego confirman la sentencia del juzgado dictada conforme a la legislación anterior. Eso no puede ser, porque entonces no hemos cambiado nada, porque todo lo que está diciendo esa sentencia se queda en papel mojado cuando luego en 2 líneas ventila la extensión de la sentencia y reduce absolutamente la prestación de apoyos y enseguida se va a curatelas representativas. Es cierto que si funcionan las medidas de apoyo voluntarias, que ojalá que funcionen y que con todo el apoyo que están dando los notarios a esto, yo estoy segura de que acabarán funcionando. Si funcionan las medidas de apoyo solo veremos curatelas y probablemente solo veremos curatelas representativas, porque quedará quedando residual el tratamiento de los tribunales a esos supuestos extremos. Eso sería lo deseable, pero no es lo que vemos todavía a día de hoy. Pues nada más, muchas gracias y quedo a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias, Cristina, por tu brillante intervención. Y ahora tiene la palabra el notario Isidoro Lora Tamayo. Cuando quieras, Isidoro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y aunque siempre es difícil estos medios actuales para comunicarse, pero espero que lo hagamos de la forma más cercana posible. Yo creo que con la magnífica exposición que nos ha hecho la profesora Amunategui de la situación de la discapacidad, hay algo que nos queda claro a todos, que desde la Convención de Nueva York, la persona, aunque tenga discapacidad, podrá ejercitar plenamente su capacidad jurídica en igual de condiciones con las demás. La discapacidad de la persona puede ser, como hemos visto, una discapacidad de carácter físico, una discapacidad de carácter sensorial o también una discapacidad psíquica, intelectual, cognitiva, etc. Son supuestos diferentes. En los casos que nos encontremos ante una discapacidad de carácter físico o de carácter sensorial, la esencia es la comunicación. Es decir, lograr la comunicación de la persona discapacitada con aquel tercero que se quiere relacionar. Y cuando se trata de establecer medidas de apoyo, cuando se trata en definitiva de ejercitar su capacidad jurídica frente a funcionarios, frente al tercero con quien quiera contratar, esta comunicación se tiene que manifestar en un aspecto activo y pasivo, es decir, la posibilidad de transmitir la voluntad y la posibilidad de recepcionar esa voluntad. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar, como realmente se centra fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente la Ley 8/2021 y también la modificación, por tanto, que se hace del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la discapacidad de carácter intelectual. La persona tiene que ejercitar y hay que usar todos los medios posibles para que esta persona con una discapacidad intelectual ejercite su capacidad jurídica. Pero no nos engañemos, esta persona tiene una discapacidad. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico podemos distinguir, por así decirlo, 3 situaciones. La situación ideal para el ordenamiento jurídico, la situación ideal para la Convención de Nueva York, es que la persona por sí sola pueda ejercitar su capacidad. Más aún,
Cuando se establecen medidas de apoyo de cualquier tipo, se nos dice en el propio Código Civil que se procure que la persona vaya adoptando sus propias decisiones, que la persona, por así decirlo, se vaya formando en la posibilidad de ejercitar esa capacidad jurídica. Existe la situación extrema, que es cuando la persona, en modo alguno, pueda ejercitar su capacidad jurídica. Es la situación excepcional a la que la doctora Amunátegui se ha referido en varios momentos. Entonces, la persona será representada por el curador o por el apoderado o por quien se haya designado voluntariamente al respecto. Y existe la tercera posibilidad, que es que la persona actúe por sí misma, pero con las medidas de apoyo pertinentes. Pero es que además nos podemos encontrar con situaciones, diríamos, mixtas o situaciones más complicadas que van a ser en la realidad las más frecuentes, y es que habrá zonas o esferas de la vida en que la persona pueda actuar por sí solo y habrá zonas de la vida en la cual la persona necesite de la medida de apoyo. De aquí la gran importancia que pueden tener los abogados, que tienen los notarios, en hacer diríamos, con paciencia y con sensibilidad, no solamente jurídica, sino también con sensibilidad humana, de ver la situación concreta de esa persona. ¿Qué es lo que puede ejercitar? ¿Qué es aquello en lo cual esta persona va a necesitar ayuda? Porque tengamos en cuenta que estamos hablando de lo más rico que puede existir, que es la actividad de la persona. La persona manifestándose en todos los aspectos de la vida, en la esfera personal, en la esfera patrimonial, en la esfera familiar, en la esfera sucesoria, en la esfera sanitaria. Todo ello es lo que se tiene que intentar abordar. ¿Cómo hacer estas previsiones y en qué pueden consistir estas previsiones? Nos lo dice claramente nuestro Código Civil, que estas previsiones pueden ser judiciales o pueden ser voluntarias. La doctora Amunátegui ya nos ha explicado que es una preferencia total en nuestro ordenamiento jurídico de las medidas voluntarias respecto a las medidas judiciales. Hasta tal punto que el juez solamente podrá prescindir de las medidas voluntarias en casos muy excepcionales y mediante resolución motivada. Es decir, cuando se presuma o que se pueda deducir que lo que había previsto la persona se ha modificado o que no tuvo en cuenta determinadas circunstancias que le han podido hacer variar. Es interesante, además, observar que en estas preferencias de las medidas voluntarias se hará incluso en aquellos supuestos en que la persona se encuentre en una situación de discapacidad. Es decir, que las medidas voluntarias se pueden hacer no solamente en previsión de la discapacidad, previsión que es el momento en que la persona no tiene discapacidad, sino también, como nos dice el Código Civil en el artículo 255, en apreciación de la discapacidad. Es decir, que la propia persona está apreciando que existe esta discapacidad. Cuando se entra en estos procedimientos judiciales, al final la doctora Amunátegui ha dejado caer una cosa que tiene una importancia fundamental en lo que es toda esta regulación y toda esta preferencia de las medidas voluntarias. Y es lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Entraremos después, aunque brevemente, en ello. Pero lo interesante aquí es observar que en el expediente de jurisdicción voluntaria se establece cómo el juez tiene que tener una entrevista con la persona a la que se pretende establecer medidas de apoyo.
Es una entrevista personal que el juez tiene que realizar con esta persona. Es algo de la comunicación entre el juez y la persona de la que hablábamos anteriormente. Y si de esta entrevista el juez aprecia que no será necesario las medidas judiciales, le invitará, por así decirlo, a la persona para que, si ella quiera, vaya a medidas de carácter voluntario u otras medidas, me parece que viene a decir, propias de su entorno. Yo creo que se está refiriendo aquí a la guarda de hecho. Es decir, que es curioso que el juez le está diciendo a la persona: opte usted por medidas voluntarias en vez de por estas medidas judiciales que yo en mi resolución le podría aplicar. Se ha dicho anteriormente que la esencia de los procedimientos judiciales han cambiado sustancialmente, que no se trata de incapacitar a la persona, que no se trata tampoco en los procedimientos judiciales de modificar su capacidad jurídica. Sería una contradicción si estamos diciendo, si el artículo 12 de la Convención de Nueva York nos está diciendo que la persona tiene capacidad en igualdad de condiciones con las demás, que de alguna forma en una resolución judicial se declarara incapaz o en una resolución judicial se modificara la capacidad, sería una contradicción con los principios informadores. Se trata, sin más, de establecer medidas de apoyo. Por lo tanto, tanto los procedimientos judiciales como las medidas voluntarias, lo que se trata es de capacitar al máximo a la persona que tenga esa discapacidad. Y yo creo que esta idea es muy importante retenerla. Es decir, capacitemos a la persona, no establezcamos un cúmulo de medidas que lo que puede hacer es encorsetar más a la persona con discapacidad. Por tanto, de lo que se trata es de ampliar, de posibilitar que pueda ejercitar con sencillez. Tengamos en cuenta que nos encontramos con una persona con discapacidad que pueda ejercitar su capacidad jurídica. Los procedimientos judiciales son dos. Uno, el expediente de jurisdicción voluntaria, regido, como es natural, por la ley de jurisdicción voluntaria, y otro, el contencioso. Al primero que hay que acudir es al expediente de jurisdicción voluntaria, y cuando exista oposición en el mismo es cuando se irá a la vía contenciosa. Oposición que puede estar o que puede surgir tanto de la persona a la cual se le quiere establecer las medidas de apoyo, que se oponga a ello o a las medidas que se pretenda, o puede ser también del Ministerio Fiscal o de cualquiera de los interesados. Es importante que se haya dado esta preferencia al expediente de jurisdicción voluntaria. En el sistema anterior podríamos decir que era muy duro para los familiares tener que acudir siempre al procedimiento contencioso. Era muy duro para unos hijos cuando los padres estuvieran entrando en una situación de deterioro intelectual cada vez mayor, tenerlos que incapacitar, es decir, tener que presentar una demanda contra ellos. O a unos padres respecto a un hijo que tuviera la discapacidad, demandarle. Muchas veces, sobre todo en personas mayores, no entendían que entrase una demanda o que les estuvieran notificando una demanda. Sin embargo, aquí el procedimiento se ha simplificado al máximo, yendo primeramente y preferentemente a este expediente de jurisdicción voluntaria en que, por definición, no va a existir en principio oposición. La resolución judicial que se dicte en cualquiera de estos procedimientos no es, como se decía anteriormente, la ley de enjuiciamiento civil, en que venía a ser adecuada
diríamos, a la discapacidad de la persona, sino que actualmente se dice que estas resoluciones deben ser conforme a lo dispuesto en las normas del derecho civil que resulten aplicables. Ello es importante, porque esto significa que todos los principios que hemos estado viendo anteriormente, del respeto a la persona, del respeto a su trayectoria, de sus intereses, etcétera, todos estos principios tendrán que aplicarse en la resolución judicial, porque es lo que nos dice la legislación civil aplicable. Pero hay otra cosa también importante, y es que cuando hace esa referencia a la legislación civil, no se está refiriendo exclusivamente al Código Civil, sino también a lo que en la materia se pueda establecer en las respectivas legislaciones forales. Las medidas decretadas por el juez pueden ser muy variadas. Y ahí es la obligación de los abogados, a lo que hemos estado refiriendo anteriormente, de buscar cuáles serán las medidas más apropiadas. Fíjense lo variadas que pueden ser. Ayer, por casualidad, llegó a mis manos era una sentencia en ese momento, en las cuales se establecía la medida de apoyo concretamente para la adquisición de estupefacientes en la farmacia. Se decía que la adquisición de estupefacientes en la farmacia tendría que estar asistida la persona de que se trate por el curador. Es decir, hasta dónde podríamos llegar en el casuísmo y en la apreciación de las necesidades de la persona. Ahora bien, cuando la persona necesite, y así lo dice expresamente el Código Civil, de un apoyo continuado, la medida de apoyo será la curatela. Existen, y ya se ha indicado anteriormente, dos clases de curatela: la curatela asistencial y la curatela representativa. Claro está, también podríamos decir, existe la curatela mixta, es decir, cuando la persona en algunos casos necesita asistencia y en otros casos será representada. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando se trate de curatela asistencial, como cuando se trate de cualquier medida de apoyo de carácter asistencial, aunque sea voluntaria, quien tiene que intervenir es la persona con discapacidad. Es decir, la asistencia no se puede identificar con un consentimiento, porque si no, se estaría limitando la capacidad de la persona. Quien tiene que actuar es la persona en sí misma. La asistencia es para la formación de esa voluntad de la persona. Y lo que sería todavía más grave es que la asistencia ya ni siquiera fuera un consentimiento, sino que el curador que prestase la asistencia estuviera sustituyendo en la práctica, en la expresión y en la formación de esa voluntad a la persona con discapacidad. Estaríamos pasando de una curatela asistencial a una curatela representativa. Y si la persona con discapacidad y con una curatela asistencial no puede formar esa voluntad, lo que tendrá que hacerse es modificar la medida de apoyo, pero en modo alguno sustituir el curador asistencial al curador representativo. Es posible que la persona no pueda intervenir, el curador, que no pueda intervenir, que puedan tener intereses opuestos, en cuyo caso surgiría la figura del defensor judicial, también previsto en la ley. Tengamos en cuenta, además, que las revisiones de las medidas, que se debe establecer revisiones periódicas de estas medidas de apoyo que judicialmente se establezcan. Hecha esta referencia necesariamente breve, pero que ven ustedes
la importancia y la trascendencia que en la práctica y la delicadeza que en la práctica hay que tener en estas medidas de carácter judicial, entramos en las medidas de carácter voluntario. Estas medidas de carácter voluntario son tres esencialmente: la autocuratela, los poderes preventivos y las que podemos denominar, se llaman de distinta manera, las voluntades anticipadas o, se decía anteriormente, la previsión global de la propia discapacidad. Estas tres medidas tienen que constar necesariamente en escritura pública. Es decir, la escritura pública tiene aquí el carácter de un elemento esencial para el nacimiento y para la existencia de estas medidas voluntarias. El notario, por lo tanto, diríamos que viene a ser la autoridad a la que se refería la Convención de Nueva York cuando hablaba de que tenía que existir un control del Estado independiente de lo judicial cuando voluntariamente se establecieran estas medidas. Por lo tanto, tiene que formalizarse con carácter ad solemnitatem en escritura pública. El notario, por lo tanto, tiene aquí que desarrollar una gran función de asesoramiento, una gran función de control de legalidad, una gran función de orientación de la persona. Incluso, a mi juicio, tiene que ejercitar una función de oficio, es decir, para evitar que no se respeten los deseos, las preferencias de la persona, para que pueda existir intereses contrarios a ella en que le estén asistiendo, etc. Estas medidas que consten en escritura pública, el notario tendrá que enviarlas, tendrá que remitirlas al registro civil. El registro civil tiene aquí también una función de publicidad esencial. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que en la actualidad no está suficientemente desarrollado como para que se pueda tener un acceso fácil, sobre todo por parte de funcionarios, concretamente por parte de notarios, al registro civil para ver si efectivamente la persona que comparece ante el notario tiene o no medidas de apoyo. Judicialmente, uno de los requisitos del expediente o del procedimiento es pedir información al registro civil acerca de si efectivamente existe registrada alguna medida de carácter voluntario. Vamos a referirnos brevemente a estas tres figuras. Digo brevemente, puesto que simplemente vamos a establecer ideas muy generales sobre ellas que requieren un desarrollo muchísimo más pormenorizado. En primer lugar, nos encontramos con la autocuratela. La autocuratela es la posibilidad, como nos dice el Código Civil, de quien prevé que en el futuro va a necesitar de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, nombre su curador o incluso delegue en otra persona su elección entre las relacionadas en la escritura pública. Ahora bien, no olvidemos lo siguiente. Nos encontramos ante una medida voluntaria. Nos encontramos ante una medida voluntaria previsora de la discapacidad. Pero a diferencia de las otras dos medidas voluntarias, es decir, de los poderes preventivos y de la previsión de la discapacidad, como decíamos anteriormente, la autocuratela, lógicamente, no va a funcionar hasta que el juez designe al curador. Es decir, la curatela es un proyecto que se presenta al juez para que el juez, en su resolución judicial, la afecte con lo que la persona en su previsión haya establecido. Sin embargo, las otras dos medidas voluntarias, es decir, los poderes preventivos y la de previsión de la discapacidad, son medidas que van a funcionar, por decirlo de alguna manera, automáticamente cuando la discapacidad se produzca
sin necesidad de resolución judicial. Como comprenden, la palabra automáticamente es una licencia. Queremos decir sin la resolución judicial pertinente. Y nos preguntamos si se puede realizar la designación de curador por terceras personas. Hemos estado viendo la designación del curador por parte de la persona en previsión de su discapacidad. ¿Pero se puede hacer por terceras personas? La contestación es afirmativa. El Código Civil prevé que la designación se puede realizar por el cónyuge o por tercera persona que la haya designado. Pero hay una diferencia importante que podríamos entrar en matizaciones, pero ahí no, en este momento no tenemos tiempo para ello. Consideramos que cuando la designación se hace en el cónyuge, es decir, la delegación, mejor dicho, se hace en el cónyuge podrá designar a cualquier persona. Pero, sin embargo, cuando la delegación se hace en terceras personas, solamente se puede realizar la designación por el tercero entre aquellas personas que se haya previsto en la propia escritura reguladora de la autocuratela. Pero fíjense que hay un matiz muy importante. La persona en la autocuratela puede establecer no solamente la designación del curador, sino medidas relativas a la designación, o mejor dicho, que a la designación, a medidas relativas a la administración o aquellas que afecten tanto a la persona como a los bienes. Es decir, se pueden establecer, en definitiva, las normas a las cuales el curador deberá ajustarse. Normas que, como hemos dicho repetidamente, tendrán que estar aceptadas por el juez. Pero, sin embargo, esa posibilidad no la tendrán los terceros. Los terceros que designen el curador no podrán tener esta posibilidad. Perdónenme. He tratado hace un momento de la delegación, pero me ha faltado decirles una cosa. No solamente se puede designar curador por delegación, sino que directamente también los progenitores, el cónyuge y las personas que estén unidas a la persona con discapacidad por una especial relación de afectividad podrán designar también el curador. Esto, perdón, se me ha olvidado decirlo. Pues bien, a diferencia de lo que ocurría en la legislación anterior, en el artículo 223 del Código Civil, que cuando se designaba tutor, por lo menos por parte de los padres, podría también establecer las normas en las cuales el tutor debía ajustarse y sobre todo en lo relativo a la administración de los bienes, etcétera. Sin embargo, aquí esta posibilidad no existe. Es decir, cuando los progenitores o cuando el cónyuge realice la designación de curador, podrá efectivamente designar al curador, pero lo que no podrá es establecer las normas a las cuales este curador deberá ajustarse en el ejercicio de su función, a diferencia de lo que ocurre cuando lo hace la persona con discapacidad y lo que ocurre o lo que ocurría en la legislación anterior. A mi juicio, esto es uno de los fallos grandes de la ley. A mi juicio, aquí existe un recelo injusto en muchas ocasiones hacia la familia. Y un recelo, además, que es contradictorio, porque en el preámbulo de la ley se hace, cuando se trata de la guarda de hecho, grandes elogios a la función de la familia. Y muchas veces, no nos olvidemos, cuando nos encontramos con discapacidades, sobre todo de carácter psíquico o de carácter intelectual, que las ha tenido la persona
desde su nacimiento, han sido los padres, precisamente, o sus familiares más allegados, los que mejor conocen quiénes le pueden proteger, los que mejor conocen las normas más adecuadas en cuanto a la administración de sus bienes, en cuanto al cuidado de su persona, etc. Y sin embargo, esta posibilidad en la escritura en la cual designe el curador no la van a tener. Eso sí, la van a tener indirectamente y es importante que lo tengamos en cuenta. La van a tener conforme dispone el artículo 252 del Código Civil. Este artículo va a decir que, o dice, perdón, que el que disponga de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así como designar la persona o personas a las que se encomiende dichas facultades. Por tanto, cuando se trate de una disposición a título gratuito por actos inter vivos, donación o por actos mortis causa, testamento, la persona, si al que designa o al que le va a dejar bienes está necesitada de apoyo, podrá establecer aquí las normas de administración, disposición de los bienes, etc. Precepto que creo que es muy importante y que en muchas ocasiones tendrán ustedes que aplicarlo. A continuación, me refiero pues, a una de las figuras más frecuentes usadas en la práctica notarial, que es los poderes y mandatos preventivos. Es, como decimos, otra de las medidas voluntarias. En los poderes y mandatos preventivos existen dos modalidades o dos posibilidades fundamentales. Nos podemos encontrar con un poder ordinario en el que se establece la cláusula de subsistencia. Sería, por tanto, un poder preventivo que va a subsistir. ¿Qué quiere decir esto? Es un poder ordinario en el cual... 5 minutos me quedan. Bueno, es un poder ordinario en el que se establece que cuando la persona llegue a una situación de discapacidad, el poder dante dice que no obstante esa situación de discapacidad podrá seguir ejerciendo las facultades conferidas. Fíjense ustedes, estamos, por lo tanto, en una situación que de poder ordinario, el apoderado pasa a ser titular de una medida de apoyo. Yo creo que esto es importante que se tenga en cuenta y que cuando se redacten ese tipo de poderes se destaque mucho este cambio de pasar de un apoderado normal, por así decirlo, a un titular de una medida de apoyo. Y por otra parte, el poder puede ser preventivo sin más, es decir, solamente se podrá usar desde el momento que se produzca la situación de discapacidad del poder dante. A su vez, estos poderes pueden ser generales o pueden ser especiales, es decir, se pueden referir a la totalidad del patrimonio del sujeto o se pueden referir a concretas y determinados aspectos o a concretos y determinados bienes. Creo que en este tipo de poderes también debe evitarse, en la medida posible, que existan cláusulas de estilo y debe también procurar en todos los poderes preventivos adaptarse a las exigencias y a las necesidades concretas del sujeto. Ya brevemente, para no pasarme demasiado del tiempo, aunque de los poderes preventivos realmente es mucho de lo que se podría hablar,
nos referimos al documento de voluntades anticipadas o de previsión global de la discapacidad. Este es el documento que en teoría puede ser el más rico de todos. Es el documento en que se puede establecer todo tipo de medidas. Se ha dicho mucho por la doctrina y por la jurisprudencia que es el documento en el que se puede hacer el traje a medida. A mí, la verdad, con una cierta ironía, yo digo que cuando una persona va a la modista o cuando una persona va al sastre, pues no tiene siempre que hacerse un traje. Basta con una chaqueta, basta con un pantalón, basta con una falda, dependerá de las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque a mí la expresión de traje a medida me da un poco miedo que siempre que se esté hablando de este documento en previsión global de la propia discapacidad, queramos encorsetar demasiado a la persona. Se refería anteriormente la doctora Amunategui a este tema, a que se simplifiquen las cosas. Tengamos en cuenta que lo que se trata es de capacitar a la persona, no de establecer una serie de medidas que a lo mejor puedan ser desproporcionadas. Por lo tanto, tendrá que tenerse en cuenta tanto la discapacidad mental de la persona, su entorno, su cultura, la formación que tenga, su educación, el patrimonio, etcétera, etcétera. El ideal es abordar, como hemos dicho anteriormente, todas las esferas, pero es importante que tengamos en cuenta que no tiene por qué ser las medidas de apoyo, y también en la exposición anterior se han referido a ello, no tienen que ser las medidas de apoyo siempre las típicas, los poderes, la curatela más o menos, o un titular de medida de apoyo con facultades muy similares a la curatela, sino que pueden ser muy concretas. Por ejemplo, piensen ustedes, decir, una persona dispone que tiene, por ejemplo, un patrimonio mobiliario importante, que la gestión de ese patrimonio, si llegara a una situación de discapacidad, se haga por la agencia o por la gestoría X, o se haga por parte de cualquier negocio jurídico que ceda de una determinada cantidad, sea asesorado por el abogado señor X. Son medidas muy concretas que no están dentro de este concepto general. Y por último, en la regulación anterior del Código Civil y también en el proyecto que se envía por el Gobierno al Congreso de los Diputados, en este documento global de la propia discapacidad, en la que se pretendía hacer una regulación completa, se introducía también o se referían a que podrían formar parte del mismo los poderes preventivos y la autotutela. Sin embargo, como consecuencia de una enmienda, se quita en la redacción de este artículo la posibilidad de que puedan estar en este documento previstas la autotutela y también los poderes preventivos. A mi juicio, sin embargo, ello tiene una parte positiva y una parte negativa. Una parte negativa es la supresión sin más, por así decirlo, sin grandes explicaciones. Me parece que se decía mejora técnica. Pero, sin embargo, la parte positiva es que se trata de destacar que estamos en presencia de tres negocios jurídicos distintos. Un negocio jurídico es la previsión, por así decirlo, global de la discapacidad. Otro negocio será el poder preventivo y otro la autocuratela. Ahora bien, que se trate de negocios jurídicos diferentes no impide que puedan constar en una propia o en una única escritura pública. Es decir, que en esta escritura pública
podrá existir, por tanto, diversidad negocial, pero una unidad documental. Dicho de otra forma, yo, digan lo que digan, encuentro francamente pobre que se pueda hacer una previsión global de la discapacidad sin incluir poderes preventivos y autocuratela. Lo que pasa es que se deben distinguir perfectamente cada uno de los tres negocios jurídicos. Y entre otras cosas, su unión documental nos demostrará mejor la causa de estos tres negocios. Pues nada más, y perdón si me he cedido un poco en el tiempo concedido. Muchas gracias, Isidoro, también a ti por la brillante exposición. Y ahora he visto que algunos de los asistentes han formulado una serie de preguntas y vamos a irlas dando hasta cierta hora, porque algunas son bastante extensas. Vamos a ir por orden. En primer lugar, se plantea por Ana Grañana. Buenas tardes. Sin embargo, sí se define en la Ley General de Defensa de Personas con Discapacidad el concepto de persona, se entiende debe ser con discapacidad. Creo además que debe distinguirse bien del concepto propio de discapacidad. Es una aseveración que hace. ¿Quieres decir algo, Cristina? Sí. Perdón, que no tenía el micrófono. Sí, en esa norma se hace una definición de lo que es la discapacidad, que además es una definición que está clarísimamente inspirada, excepto en un par de palabras, de la Convención de Nueva York, del artículo 1, párrafo 2. Yo aquí tengo, no tengo el Real Decreto del 2013, pero sí tengo la Convención. La Convención dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Creo recordar que es prácticamente igual, quitando que me parece que pone permanentes en el Real Decreto, no me acuerdo exactamente, cambian una o dos cuestiones. ¿Cuál es el problema? Que los jueces no pueden acudir a lo que dice este Real Decreto para aplicar las reglas del Código Civil, porque las reglas del Código Civil tienen, según una disposición adicional, su propio concepto de discapacidad. Eso se traduce, y yo, por ejemplo, lo he estudiado con el 822, con el legado legal, en que los jueces acaban diciendo unas cosas que no tienen por qué decir, porque tienen que ajustarse a lo que son. Y si una persona no tiene una resolución de discapacidad de las que exige la Ley 41/2003, no puede ser beneficiario de un legado legal, pero porque lo dice así el Código Civil. Y lo que no es posible es que un juez supla su criterio diciendo, bueno, pues yo aquí voy a aplicar lo que dice este texto. Es que eso lo único que genera es inseguridad jurídica. Y al final, lo que no es posible es que el juez decida una cosa respecto de la que hay una disposición adicional. De verdad que si tienen curiosidad por mirar la jurisprudencia sobre ese artículo, es aterradora. Aterradora. Pues también, porque a lo mejor un juez no sabe que hay una disposición adicional cuarta en el Código Civil y no, porque no, en el artículo no pone que tenga que remitirse a esa disposición. Ha creado sus propios conceptos, pero insisto, en el Código Civil. Esto también es un problema que yo creo que no se ha dado cuenta el legislador. Si está contestada, yo creo que... Esta yo creo que sería para ti, Isidoro. Para la aceptación de una herencia por parte de una persona con discapacidad, ¿qué se debe hacer? El Código Civil, tendríamos que distinguir, como es natural, la distinta situación. Es decir, la primera, si estuviera o no medidas de apoyo. Y si estas medidas son de apoyo judiciales,
o bien son medidas de apoyo voluntario. Y también que la persona no tuviera medida de apoyo. Si la persona no tuviera medida de apoyo, como con frecuencia existe, si la persona tuviese capacidad natural suficiente, tengamos en cuenta que el notario puede ser una medida de apoyo fundamental de esta persona. También podrían existir incluso el guardador de hecho en cuanto a la aceptación de la persona. Podríamos ya en materia de la partición hereditaria, si se estuviera que la partición es un acto más bien de disposición, pero en general el guardador de hecho aquí sería mucho más delicado porque estaría ejerciendo una representación y por lo tanto necesitaría de la autorización judicial. Pero como decimos, el notario en sí mismo puede ser el apoyo si de esta forma la persona puede expresar su voluntad. Tengamos en cuenta que el ideal es que la persona con discapacidad pueda formar su propia voluntad, es decir, pueda en la medida posible ella por sí sola desarrollar y formar la voluntad correspondiente. Por lo tanto, el notario puede ser un apoyo fundamental siempre que exista capacidad natural. Ahora bien, si se ve que no es suficiente este apoyo y, por otra parte, si existieran medidas judiciales o medidas voluntarias de apoyo, habrá que estar en las medidas judiciales a lo que la resolución judicial se determine. Y en las medidas voluntarias, en principio, habrá que estar también lo que la propia persona haya previsto en el documento previsor de su discapacidad. Otra pregunta que se formula, yo creo que Cristina. Buenas tardes. A propósito de lo indicado para las curatelas asistenciales, soy abogada de una entidad bancaria y hoy mismo hemos recibido una curatela asistencial en la que el cliente discapacitado está interno en una residencia sin posibilidad de salir, según nos ha informado el propio curador. En este caso, como terceros, ¿cómo debemos actuar? Muchas gracias. Vamos a ver, si el curador es un curador asistencial, como ha recordado antes Isidoro Lora Tamayo, el que actúa es el sujeto y lo que no puede es arrogarse el curador asistencial su representación. Esto es lo que es imposible. Atendiendo a las circunstancias de la persona, yo como posible solución que se me ocurre, sería intentar que esa persona, atendiendo a su grado de discapacidad, pueda otorgar un poder preventivo o otorgar cualquier poder supliendo esa facultad que no tiene el curador asistencial, pero el curador asistencial no puede arrogarse la representación de la persona con discapacidad. Apago. Otra pregunta, alterno porque yo creo que es mejor para Isidoro. ¿Los poderes preventivos formalizados antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 siguen vigentes? Sí, sí, naturalmente que sí, que los poderes siguen vigentes. Incluso hay una disposición transitoria que contempla expresamente esta materia, claro. Otra pregunta. Una persona de avanzada edad que ingresó voluntariamente hace años en una residencia para mayores recibe ahora una demanda en la que se solicita la nulidad por supuesta falta de consentimiento de un contrato otorgado por ella hace años. Actualmente tiene muy limitadas sus capacidades cognitivas, pero no tiene tutor ni medidas de apoyo. ¿Qué debe hacer el director de la residencia?
Y el juzgado, si el director de la residencia escribe al juzgado diciendo que la persona tiene a su juicio muy limitada su capacidad cognitiva. Vamos a ver, es que es una cosa complicada de resolver si no se tiene delante qué es exactamente lo que ha pasado, porque claro, que alguien inste la nulidad de un contrato por falta de consentimiento tiene que decir, vamos, no siendo la persona a la que le faltaba el consentimiento, quiere decir que se está ejercitando una acción de nulidad por la vía del 1261. Falta de consentimiento, evidentemente, si eso lo puede probar cualquiera de los dos contratantes. Pero lo primero que habría que ver es las circunstancias en las que se celebró ese contrato. Evidentemente, si la persona está ingresada, lo que habrá es que intentar que pueda adoptar alguna medida voluntaria en la medida en que tenga facultades o tenga aptitud para poder expresar verdaderamente su voluntad. Si no la tiene, pues lamentablemente siempre van a quedar casos residuales en los que habrá que acudir a la máxima restricción de apoyo, que es la sumisión a curatela representativa. Pero claro, creo que atendiendo a la situación de la persona, que una persona demore durante muchos años el ejercicio de una acción como la que deriva del número 1 del 1261, es extraño. También no sabemos si es que no hay consentimiento porque haya algún problema de poderes que hubiese otorgado esta persona. No lo sé. Yo de momento solo podría decir eso, que si no hay ninguna manera en que esa persona pueda actuar, hay que acudir a una curatela representativa, lamentablemente. También se puede acudir al nombramiento de un defensor judicial. Esta es una posibilidad de la ley nueva, que ha ido y ha venido, desaparecía y volvía a aparecer. Se puede acudir a un defensor judicial para una cuestión concreta y determinada, como evidentemente podría ser esa. Se solicitaría mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Otra idea, ver quién es el guardador de esa persona, si el guardador de hecho puede ser la residencia en la que está internada o si al mismo tiempo tiene algún familiar que esté realizando una guarda de hecho. El guardador de hecho también puede acudir a los tribunales para solicitar alguna medida de apoyo representativo cuando lo necesite la situación. Pero realmente contestamos o contesto sin saber un poco exactamente qué es lo que ha pasado ahí. ¿Me dejas, perdóname, que haga una pequeña, una matización, porque cuando se responde a estas preguntas con rapidez, pues a veces no se matiza. Quiero decir lo siguiente, cuando hablé de guardador de hecho, en la aceptación, supongo que me preguntarían también aceptación y partición de la herencia, un guardador de hecho necesita de la autorización judicial para la representación, es decir, si estamos sustituyendo a la persona con discapacidad. Pero sin embargo, si fuese una función asistencial y quien interviene es la persona con discapacidad porque tiene capacidad natural, yo considero que el guardador de hecho no necesitará autorización judicial. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque, como muchas veces los guardadores de hecho son familiares, por ser las personas más allegadas, pueden tener intereses opuestos o intereses contradictorios. Entonces, sí que no podría intervenir, aunque fuera asistencial y aunque fuera un guardador de hecho. Habría que ir al nombramiento del defensor judicial. Otra pregunta. En el caso de que una persona tenga nombrado ya un tutor judicialmente, ¿hay algún cambio? En el caso de que una persona tenga ya nombrado judicialmente un tutor, ¿hay algún cambio con la nueva legislación? O sea, me estás preguntando lo siguiente. Al tutor se le aplicarán ahora las normas de la curatela. Eso es lo que vienen a establecer
las disposiciones transitorias. Por lo tanto, se le aplica toda la legislación existente sobre curatela con, diríamos, la normativa actual y los principios actuales informadores. Ahora bien, por ejemplo, hay un tema interesante. Si la resolución judicial anterior, si la sentencia anterior estableciese alguna norma prohibitiva, vamos a poner dos casos paradigmáticos, que prohibiera el otorgamiento del testamento o prohibiera la celebración del matrimonio, como son normas de carácter prohibitivo, esas normas actualmente no serían de aplicación. Por lo tanto, aunque hubiera, por ejemplo, resolución judicial prohibiendo el otorgamiento del testamento, y tengamos en cuenta que el artículo 665 en su redacción anterior decía siempre que en la resolución judicial o en la sentencia no se estableciera lo contrario, es decir, que se estaba dando la posibilidad de establecer lo contrario, es decir, de prohibir el otorgamiento del testamento. Por lo tanto, si tuviéramos una sentencia totalmente contraria a los principios informadores de la reforma, no sería de aplicación. Aunque siempre, claro está, hay que actuar con prudencia. Pero en materia de matrimonio y testamento, el propio Tribunal Supremo se ha manifestado así. Otra pregunta. Estamos teniendo dificultades en las entidades financieras en el tratamiento de la figura del guardador de hecho. Son ya muy habituales las sentencias en las que el juez desestima la adopción de medidas de apoyo con el argumento de la existencia de personas que ya vienen desarrollando funciones de guardador de hecho, sin más menciones que confirmar al guardador y sin determinación de facultades de actuación. Con discapacidades muy severas del cliente, excepcionales en el tratamiento de la ley, pero que son las más habituales en nuestra práctica diaria, por ejemplo, el Alzheimer o imposibilidad física absoluta, ¿cómo afrontamos estos autos, no sentencias de simple confirmación del guardador con la previsión del artículo 264 de necesidad de que se le conceda autorización al guardador para realizar actos concretos? Hablamos de un acto de tanta trascendencia como la disposición o manejo de sus cuentas que el discapaz ni puede ni debe realizar. Vamos a ver, lo primero que habría que hacer es intentar ver si esa persona es capaz de adoptar una decisión con la ayuda de su guardador, a través de información, a través de intentar apoyarla para que entienda la trascendencia del negocio que está haciendo. Eso es lo que dice la ley, eso es a lo que obliga la ley. Si esto no es posible de ninguna manera, ese guardador está legitimado para acudir a la autoridad judicial y si necesita de alguna facultad representativa, que se le conceda esa facultad para poder representar a la persona. De lo que se trata es de que al guardador, a partir de la reforma, se le completa lo que antes no tenía. Antes era que los actos redundaran en su utilidad. Ahora tiene el respaldo de la autoridad judicial cuando verdaderamente existe una guarda de hecho. ¿Qué ocurre? Pues que si al tribunal no le parece adecuado eso, pues siempre, si la persona ha experimentado ya una discapacidad cognitiva absolutamente severa, pues no quedará otro recurso que acudir a la curatela representativa, pero el guardador de hecho está legitimado para actuar con la correspondiente autorización judicial. Yo comprendo que esto va a ser difícil, va a costar, pero también muchas veces habrá que intentar informar a las personas, ver si las personas entienden, ver si las personas no entienden y también ver para qué son las actuaciones que están haciendo los guardadores de hecho, que a lo mejor, no digo que sea este el caso, por supuesto que no, pero a lo mejor se exceden en su actuación de lo que verdaderamente pueda llegar a necesitar la persona. Yo creo que aquí hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias, Cristina.
A ver, una pregunta que dicen, pero que ya la has contestado en tu exposición. ¿Tras esta ley tiene sentido seguir hablando de conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar? Has dicho que no. No. Ya no podemos hablar de capacidad jurídica y capacidad de obrar. Hablamos de capacidad jurídica y de ejercicio de la capacidad jurídica. Otra pregunta. Ya estamos terminando casi. ¿Qué papel debe tomar ahora la administración pública? Los servicios, antes denominados servicios de tutela, son derechos públicos subjetivos. ¿Ahora los servicios de apoyo a la capacidad jurídica también lo serán? Repito, ¿qué papel debe tomar ahora la administración pública? Los servicios, antes denominados servicios de tutela, ¿son derechos públicos subjetivos? ¿Ahora los servicios de apoyo a la capacidad jurídica también lo serán? Sí, más que nada habla de la administración pública, qué papel tiene y los derechos, dice que son derechos subjetivos públicos. Ahora, ¿esos servicios de apoyo a la capacidad jurídica también tendrán esa categoría, ese carácter? Bueno, yo creo que seguirán existiendo, que siguen existiendo las instituciones estas públicas de apoyo a la persona con discapacidad, incluso en el llamamiento del curador, en último extremo, se puede realizar el llamamiento a la institución pública respectiva, es decir, a la institución pública que tenga competencia en el respectivo territorio. Es decir, yo no creo que eso haya cambiado esencialmente. Ahora sí, lo que sí que creo es que esta institución pública tendrá que ajustarse totalmente a los principios informadores de la nueva ley y, por lo tanto, tendrá que respetar todos los principios del respeto a la persona, de su voluntad, etcétera. Pero en cuanto a la designación, etcétera, no creo que haya existido cambios profundos en ello. Ya has contestado, Isidoro, a la postilla que hacía. ¿Se debe ajustar su gestión pública con base a la reforma civil? Ya te has adelantado tú. La disposición adicional primera sí que se refiere a las entidades del tercer sector y la acción social y establece una serie de previsiones, una serie de derechos. Esta también es para ti, considero, Isidoro. El papel del notario y la capacidad para atestar en el artículo 665, en relación al 665 del Código. Bueno, eso tiene, claro, eso tiene muchas matizaciones, pero quizás así, simplificando, ¿no? Lo primero es que, a diferencia de la legislación anterior, no se necesita, aunque la persona tenga medidas de apoyo de cualquier tipo, incluso aunque tuviera una curatela representativa, no se necesita el informe de los facultativos. Es decir, antes, cuando la persona existía la modificación de su capacidad jurídica, etcétera, se necesitaba dos facultativos que previamente lo reconocieran, etcétera. Y cuando respondieran de ello, es cuando el notario podría proceder a autorizar el testamento. Actualmente le corresponde exclusivamente al notario apreciar la capacidad de esa persona. Y para ello dice, de memoria, tendría que coger el código, ¿no? De memoria no os lo puedo decir, que para ello utilizará el notario todos los medios materiales y humanos que pueda, que tenga o que considere, me parece conveniente o que considere preciso. Es decir, el notario podrá apoyarse, por ejemplo, en dictámenes de facultativos, de sociólogos, de asistentes sociales, etcétera, si lo considera oportuno. Pero diríamos que no tiene por qué hacerlo y la última palabra en cuanto al juicio de capacidad le corresponde a él. Tengamos en cuenta además
que actualmente el Código Civil establece que puedes estar aquella persona que en el momento de otorgar el testamento, viene a decir poco más o menos, tenga capacidad para ello. Es decir, que el propio Código, no solo en las disposiciones del testamento notarial, sino que en general establece que basta o que cualquier persona puede otorgar el testamento si en el momento de otorgarlo tiene capacidad para ello. Por lo tanto, se amplía totalmente la capacidad y cuando el testamento es notarial, es el notario el que tiene que hacer esa apreciación y además esforzarse. Ahí el artículo 665 viene diríamos, a mezclar los dos supuestos, es decir, está contemplando no solamente la discapacidad psíquica o intelectual, sino también la física o sensorial. Por eso dice la utilización de todos los medios al respecto. Podría decir que incluso también ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo venía pues admitiendo, recuerdo una sentencia relativamente reciente en la cual el notario, la persona prácticamente no podía hablar, estaba ya en un hospital, en una situación muy delicada falleció a poco tiempo y no podía hablar, pero sin embargo a través de signos, a través de eso, se pudo comunicar con la persona y el Supremo consideró que era válido ese testamento porque se había establecido esa comunicación. Por lo tanto, insisto, el protagonismo actual total en esta materia es del notario y su responsabilidad. Cristina, en el supuesto de desconfianza hacia la persona que le presta el apoyo, entiendo que el notario prestará apoyo institucional. Ay, perdona, es mejor disculpad, para ti, Isidoro. En el supuesto de desconfianza hacia la persona que le presta el apoyo, entiendo que el notario prestará apoyo institucional anterior y simultáneo e incluso posterior al otorgamiento del poder preventivo. De hecho, ¿eso será factible? Hombre, naturalmente, vamos a ver, el notario tiene que llegar a la convicción de que esa es la voluntad de la persona que otorga el documento. El notario tiene que llegar a esa convicción. Dice la ley notarial que su voluntad está debidamente informada, que el consentimiento es libre, etc. Desde el momento que el notario tenga esa convicción, no debe autorizar el documento de que se trate. Si para ello llega un enfrentamiento con la persona que ejercita la medida de apoyo, pues llegará a él. Pero en principio, si el notario duda de que puede estar esa voluntad manipulada, el notario no debe autorizar a mi juicio el testamento. El poder o el documento de que se trate. En eso creo e insisto, claro, sí que es verdad lo que plantea esta persona, que si el asesoramiento del notario es superior, por así decirlo, al de la persona que preste el apoyo y con el asesoramiento del notario el poderrante ha quedado convencido y debidamente informado, pues entonces sí que lo podrá autorizar. Me explico, pero si el notario duda en que la otra persona está limitando la posibilidad de expresar libremente su voluntad y de formarla, es cuando no lo puede autorizar. No sé si... Cristina, persona con tutor nombrado judicialmente. Su deterioro por el Alzheimer es importante. Ahora se tiene necesidad de vender unas acciones para pagar la residencia del señor. ¿Cómo hacer? ¿Se puede ir a petición de autorización por la vía de jurisdicción voluntaria directamente? Sí. Las solicitudes, en eso ha cambiado muy poco el código. Ahí hay con mucha inercia de lo que decía antes. Lo que decía antes el 281 es prácticamente lo mismo, que lo que dice ahora, yo creo que es el 287. Esas autorizaciones judiciales van por el trámite de la jurisdicción voluntaria.
Sí, es más, hay alguna matización en el caso de venta de acciones cuando están cotizadas en bolsa, etcétera, pero es muy mimético con lo que establecía antes, sí, sí. Y la última pregunta, yo creo que también es para ti, Cristina, sin perjuicio de que quieras también tú opinar. Mi hermana, discapacitada psíquica de 56 años, sin medidas de apoyo, pero con apariencia de cierto retraso mental e infantilismo, ha suscrito en 3 años con la entidad bancaria de la familia de toda la vida, desde que falleció mi padre y sin conocimiento de la familia, 4 préstamos personales, el primero presencial y el resto por la aplicación bancaria por un total de 100.000 euros, con garantía de su nómina de 800 euros que la han sobreendeudado, sufragando mi madre parte de la elevadísima cuota mensual. Ella no tiene diagnóstico de la causa médica de su retraso de nacimiento. Antes no se diagnosticaban salvo Down. ¿Cómo podría ayudar la nueva ley en la querella penal que se ha interpuesto contra la directora de la sucursal que firmó el préstamo presencial? Bueno, vamos a ver. Lo primero que la nueva, evidentemente, si esto ya está en una querella penal, lo que no se ha sabido o no habrá habido antes previamente un procedimiento civil. No sé si lo ha habido. Entiendo que se ha ido directamente a una querella penal y yo también lo haría, ir directamente a un procedimiento penal porque verdaderamente eso a mí personalmente me parece una estafa. En cualquier caso, la nueva ley, el régimen que tiene, pues esto es complicado porque se han cambiado los artículos 1301 y siguientes del Código y se han cambiado varias veces a lo largo de la tramitación. Entonces tenemos dos cosas. Una es la persona que actúa que no tiene medidas de apoyo. La persona que no tiene medidas de apoyo parece que solo tiene como vía de solución acudir bien a la falta de consentimiento a través del 1261, bien a los vicios del consentimiento. En los vicios del consentimiento tenemos también, yo creo, aunque en esto hay opiniones contrarias, que en estos casos la intimidación, el dolo, debe juzgarse atendiendo a la situación de vulnerabilidad que presenta una persona con una discapacidad, como lo que parece que existe en este caso. Cuando tiene medidas de apoyo y actúa sin las correspondientes medidas de apoyo, las que sean voluntarias o judiciales, cuando actúa sin esas medidas de apoyo, al final la ley ha aminorado la protección de la persona porque solo va a poder reclamar cuando la otra parte haya actuado de mala fe. Mala fe es que conoce que tiene medidas de apoyo y no las está aplicando, lo cual en sitios como Madrid, en la contratación online y todo eso es verdaderamente complejísimo de demostrar, o que la otra persona ha obtenido lo que se llama una ventaja injusta. El término ventaja injusta no existía en el Código Civil. Existen algunas normas, existe por ejemplo en Cataluña y existe muchas veces en los ordenamientos en los que hay rescisión por lesión, pero en el Código Civil no. Pero esa posible interpretación de lo que ha pasado conforme a lo nuevo, pues evidentemente en un procedimiento penal, yo lo siento mucho, pero me da la sensación, de esto puede controle más el profesor Hinojosa, que no va a tener otra posibilidad que intentar sensibilizar al juez. ¿Que vaya a perjudicar a la persona? No lo creo, en un procedimiento penal. Añade, perdona Cristina, añade, solo querella penal por estafa. Sí. Y me parece muy bien y es lo mejor que hay que hacer. Igual que muchas veces cuando hay problemas con los poderes, hay veces que es mejor ir directamente a la vía penal que empezar a ver si estamos dentro del mandato, el exceso de actuación del mandatario, la confianza, la no confianza y todas estas cuestiones. Yo seguiría por la vía penal. En el futuro, estas personas, hay autores que entienden, yo creo que es un criterio muy drástico, que son iguales que los demás en cuanto a su actuación. Yo creo que no. Personalmente creo que los tribunales siempre tienen que ir, aunque sea muy complicado procesalmente, por la vía de la falta de consentimiento
y también por la vía de los vicios del consentimiento. También habrá que ver si esa persona a lo mejor ha sido influida por alguien para realizar ese tipo de conductas, y eso en el campo civil ahora también pues tenemos la noción esta nueva de la influencia indebida, que no se ha desarrollado mucho. Es una ley compleja y verdaderamente es que es impresionante que puedan seguir pasando cosas de esta índole hoy en día. Verdaderamente impresionante. Y ojalá que salga bien el procedimiento y que se condene a la persona, a la entidad bancaria y a todos los que haya que condenar. Pero Qué pena. Lo que no veo yo es aplicar lo nuevo a un procedimiento penal ya iniciado. No, yo lo veo complicado. Pero que verdaderamente sí que es verdad que la realidad supera cualquier intención de los legisladores. Lo siento mucho, desde luego. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Por tanto, concluimos. Esta es la última, ¿eh? Y si enhorabuena. Y el señor notario puede opinar sobre el caso para hacerle ahora un apoyo. La pregunta que ha contestado Cristina pregunta a la misma interesada: ¿y el señor notario puede opinar sobre el caso para hacerle ahora un apoyo a esa persona? Sí, era esa persona Ya, si quieres, que ha firmado presencialmente y online unas pólizas, etcétera, en el banco, y parece que han presentado una querella criminal. Entonces está hablando de si se le podría hacer algún tipo de apoyo a esa persona por la vía civil, por la nueva regulación. Yo creo que sí, por que supuesto. Y eso claro, no hay ningún problema. Sí, claro, naturalmente que se podría, a la persona que se encuentra en esa situación, no pensando en el pasado, me da la sensación que lo que estamos pensando es en el futuro. Entonces, tendríamos que ver precisamente cuál es su grado, diríamos, de capacidad natural, por así decirlo, para ver si hay que acudir a medidas judiciales o incluso, a lo mejor, podría hacer la regulación él directamente con apoyo de guardador de hecho, etcétera. Por lo que decíamos anteriormente, a que no pudimos desarrollar, que las medidas voluntarias se pueden formalizar no solamente en previsión de la discapacidad, sino en apreciación de la misma. Por lo tanto, si esa persona en ese momento tiene una discapacidad, pero bien por misma o con los apoyos pertinentes puede hacerlo, podría hacerse extrajudicialmente. Si es más prudente o no se ve que esa posibilidad exista, pues habría que acudir perfectamente a las medidas judiciales. Bueno, me queda dar especialmente las gracias a los dos ponentes por sus brillantísimas intervenciones y por las contestaciones y las respuestas que han dado a las preguntas que han formulado. También quiero darles a ustedes las gracias por su asistencia. Solo un matiz a una persona que ha dicho muchas gracias a los ponentes y al colegio, será a la escuela. La ha deformado el colegio profesional. Y yo tengo muy buena relación con el colegio, me imagino que es el colegio de abogados, entiendo yo. Y también transmitiros las felicitaciones que hay en muchos de los que han escrito, dándos las gracias tanto a ti, Cristina, como a ti, Isidoro, por vuestras brillantes intervenciones. Pues muchas gracias y queda clausurado este webinar. Buenas tardes a todos.